Estudio del Evangelio de San Marcos. Continuando nuestro estudio, seguimos en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. En la última vez que estuvimos reunidos, vimos cómo Marcos nos relata el hecho de que el rey Herodes había decapitado a Juan el Bautista. Y también vimos cómo el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a un viaje misionero para alcanzar a la casa de Israel. Eso lo vimos allá en los versículos del 7 al 13. Ahora vamos a retomar la narración de Marcos en el versículo 30. Esto es Marcos 6:30. Vamos a leer del versículo 30 al 43, pero en esta ocasión vamos a tratar de tomar un enfoque un poco diferente de lo que habíamos estado haciendo. Vamos a tratar de construir una vista panorámica usando como base el Evangelio de Marcos y llenando los espacios usando los otros evangelios, usando los detalles que Marcos no nos da en su narrativa. Vamos a tratar de llenar los espacios que Marcos nos deja con los otros evangelios, de esa manera pintar una vista panorámica de lo que está sucediendo en esta porción de Marcos. Vamos a empezar a leer del versículo 30. Nos dice que los apóstoles se reunieron con Jesús. Esto es en el contexto de que ellos habían regresado de su viaje misionero, estaban regresando a Jesús, ¿verdad? Y vemos que nos dice el versículo 30 que los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, el Señor Jesús había enviado a los 12 discípulos en un viaje misionero a las ovejas de Israel. Eso lo vimos allá en Marcos 6, 7 al 13. Ahora en el pasaje paralelo que Mateo nos da, Mateo nos dice allá en Mateo 10, 5 al 15, Mateo nos dice que la misión de los apóstoles en esta ocasión estaba enfocada solamente para alcanzar a las ovejas de la casa de Israel. Nos dice en Mateo 10:5 nos dice: por el camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanos entréis. Entonces, lo que esto nos dice es que en esta ocasión, en este mini viaje misionero, la intención es solamente de alcanzar a las ovejas de Israel. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para que podamos entender lo que está sucediendo en el transcurso del texto y no tratar de usar este texto de manera inadecuada, ¿verdad? Tenemos que entender que este viaje en particular era simplemente destinado para alcanzar a la casa de Israel en aquel tiempo. Vemos que después el Señor les da a los discípulos la gran comisión y ahora sí, en este caso, Mateo 28, cuando el Señor les da la gran comisión, ahora se trata de alcanzar a todo el mundo, ¿verdad? No solamente a la casa de Israel. Pero en esta circunstancia, en esta porción del Evangelio, en este momento en el cual estamos leyendo, simplemente se trata de alcanzar a la casa de Israel. Ahora Mateo, allá en el capítulo 14, versículo 12, también nos dice que los discípulos de Juan, esto es tocante a que Juan había sido decapitado por Herodes, como leímos en nuestra lección anterior, en el principio del capítulo, vimos que Herodes decapita a Juan por petición de Herodias, la esposa ilegítima de Herodes, porque la hija de Herodes había bailado al rey en su cumpleaños y al rey le plació y le dio un juramento que pidiese lo que ella quisiera hasta la mitad de su reino.
La muchacha fue y le preguntó a su mamá y la mamá le pidió la cabeza de Juan el Bautista porque ella le odiaba, porque Juan abiertamente le denunciaba que su unión con Herodes era ilegítima y estaba en contra de la ley porque ella era la esposa de su hermano, del hermano de Herodes. ¿Verdad? Este era el conflicto. Por esta razón Juan el Bautista o el bautizador, como nos dice el griego original, fue decapitado. Entonces, Mateo nos dice en Mateo 14, 12, nos dice que también los discípulos de Juan, después de que ellos sepultasen a Juan, ellos fueron a contarle estas noticias al Señor. Ahora, Lucas 9, versículo 9, también nos cuenta que cuando el rey Herodes escuchó de la fama de Jesús, aparte de pensar que el Señor Jesús era Juan el Bautista resucitado, como vimos en nuestra última lección allá en Marcos 6, 14 al 15, Herodes también le quería ver a Jesús. Pareciera ser que la ejecución de Juan coincide con el viaje misionero de los discípulos. Entonces pareciese que fue en el transcurso del tiempo que el Señor Jesús había enviado a sus discípulos a este viaje misionero para alcanzar a la casa de Israel. Pareciese que en ese mismo transcurso del tiempo, al mismo tiempo Juan el Bautista había sido decapitado. Eso es lo que nos parece ser cuando ponemos los tres evangelios sinópticos en conjunto y vemos la totalidad del testimonio de los tres evangelios. Ahora volvemos al versículo 31 de Marcos y vemos que Jesús les dice a los discípulos, vengan, esto es a sus discípulos, a los 12 discípulos que regresaban del viaje misionero, les dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado, pero muchos que los vieron partir les reconocieron y les siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Juan nos dice que una gran multitud de gente le seguía al Señor porque habían visto los milagros y las señales que el Señor Jesús había hecho. Esto es en la narración de Juan paralela a este episodio. Juan también nos da una narración de este episodio, de esta porción que estamos estudiando. Juan nos da el detalle que nos dice que mucha gente había visto los milagros del Señor Jesucristo y por eso le seguían. Aparentemente, estos milagros que ellos habían visto habían sido hechos por el Señor Jesucristo durante el tiempo que los apóstoles andaban en el viaje misionero. Ahora Juan nos dice también que el festival de la Pascua se acercaba. Entonces había mucha gente viajando por el campo y por estos lugares. Esto lo encontramos, el récord de eso lo encontramos allá en Juan 6, versículos 1 al 4. Ahora Lucas nos dice que el nombre del lugar al cual el Señor y sus discípulos fueron era la región de Bethsaida, la cual estaba localizada en la ribera del oriente o al noroeste de la ciudad de Capernaum. Ahora, esta porción es usada por muchos críticos para decir que aquí hay una clara contradicción en la Biblia, porque Marcos nos dice que era un lugar desierto, y aquí Lucas nos dice que era la región de Bethsaida. Entonces, lo que debemos de entender es que Lucas nos da un detalle más específico del lugar
Y lo que se puede entender es que la ciudad que estaba cerca de este lugar desierto al cual el Señor Jesús y sus discípulos van, era la región de Betsaida. Era la ciudad de Betsaida, como vamos a ver más adelante, que los mismos discípulos le llaman al Señor a mandar a las personas que le estaban siguiendo a las vecinidades, a las aldeas vecinas, para que pudiesen comprar comida, como vamos a ver en este más adelante en este pasaje. Entonces, lo que queremos decir es que no hay contradicción. Marcos nos dice que fueron a un lugar apartado, allá en Marcos 6:31, cuando el Señor les dice, vengan conmigo solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y aquí Lucas nos dice que fue a la región de Betsaida. Entonces, lo que tenemos que entender es que el Señor Jesús fue a la región de Betsaida con sus discípulos, pero no a la ciudad en sí, sino que a las cercanías de la ciudad, pero todavía estaba afuera de la ciudad, en un lugar apartado, ¿verdad? Entonces no hay contradicción. Ahora en el versículo 34 de Marcos 6:34, Jesús sale de la barca y vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos, porque ellos parecían como ovejas sin pastor. Y porque tuvo compasión de ellos, comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde, y en este lugar no hay nada. Despide pues a la gente para que vayan a los campos y a las aldeas cercanas, ahí está nuestro pasaje, ¿verdad? De lo que estábamos hablando, y compren algo de comer. Ahora si recordamos, una de las razones por las cuales el Señor les había dicho que fueran a este lugar remoto era para que descansasen y comiesen. Lo que se entiende aquí implícitamente es que los discípulos hasta este punto todavía no habían comido, ¿verdad? El Señor vio a la gente y tuvo compasión y les empezó a enseñar. Y durante todo este tiempo los discípulos todavía no comían. Estaban cansados, venían de su viaje, querían contarle al Señor todas las cosas que habían hecho, las cosas que les habían sucedido, todo lo que habían enseñado a la gente. Ahora en el versículo 37 Jesús les responde y les dice, denles ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Preguntan, ¿quieres, Señor, que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Y ahora dicen, eso costaría como 200 denarios. Ahora, en el pasaje paralelo, Juan nos dice que el Señor ya le había dicho a Felipe, ¿a dónde compraremos pan para darles de comer? Y que Jesús había hecho esta pregunta a Felipe para probar a Felipe. Eso es allá en Juan capítulo 6, versículos 4 al 7. Y que Felipe le había contestado, 200 denarios no serían suficientes para alimentar esta multitud. Ahora en el versículo 38 de Marcos vemos que Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Juan nos dice que fue Andrés, de hecho, quien respondió estas palabras al Señor Jesús. Eso es allá en Juan 6:8. Ahora, volviendo a Marcos 6:39, Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde, y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente, y también repartió entre todos los 2 pescados.
Todos comieron y quedaron satisfechos, y con lo que sobró del pan y los pescados se llenaron 12 cestas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Ahora Mateo nos dice que mujeres y niños no fueron contados, lo cual pudiese llegar entonces el número de las personas que realmente fueron alimentadas, pudiese haber llegado hasta el número de 25,000 personas en esa ocasión, contando las mujeres y los niños. Mínimo 25,000 personas. Entonces esto fue algo sobrenatural, extraordinario. Y claro que la gente estaba maravillada por esto que habían visto. Ahora, Juan nos da una entrada más detallada en lo que tuvo lugar en esta ocasión, después de que el Señor había alimentado a los 5,000 hombres y a las mujeres y a los niños, lo cual dijimos que se remontaba casi a los 25,000 personas. Ahora Juan nos da unos detalles que Marcos no nos da. Entonces vamos a usar la narrativa de Juan en el capítulo 6, versículos 14 al 15, nos dice que al ver aquellos hombres la señal, esto refiriéndose a la alimentación de las personas, que al ver aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, se dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Cuando Jesús se dio cuenta de que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo y proclamarle rey por la fuerza, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora Lucas 9, 18 al 20 nos da otro detalle más íntimo de lo que tuvo lugar cuando el Señor se retira al monte por sí mismo, por sí solo. Lucas nos dice que luego de eso, mientras Jesús se apartó para orar, aquí vemos que Él se aparta para orar por sí mismo, solamente Él. Vemos que después de eso les pregunta a sus discípulos que estaban con Él, ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a sus discípulos. Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros más que eres alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Ahora, había un gran deseo de liberación entre la gente en este tiempo. Ciertamente ellos querían un rey que los liberara del yugo romano, pero el yugo del cual ellos necesitaban ser liberados no era el yugo físico, pero era un yugo espiritual. Muchas veces ellos ya habían sido liberados por hombres en el pasado. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefas nos dice que en el periodo intertestamental, ¿qué quiere decir eso? Es que en el periodo de tiempo que pasó, que es aproximadamente unos 400 años entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, hubieron muchos conflictos en esa zona, en esa área, y hubieron muchos caudillos de hecho que se levantaron en armas para liberar a Israel cuando habían sido invadidos por las fuerzas griegas, de las fuerzas griegas que habían invadido aquella tierra en aquel tiempo. Por ejemplo, los libros de la apócrifos de los macabeos nos hablan de estos caudillos.
conocidos como los macabeos. Flavio Josefas nos dice que los hijos de Matías y Matías en sí se habían levantado en aquel tiempo en una revuelta en contra de Antaicos Epífanes, que era el rey griego que había tratado de conquistar aquella tierra en aquel tiempo y de hecho logró conquistarla y de hecho profanó el templo en aquel tiempo. Lo profanó sacrificando un cerdo en el altar en aquel tiempo. Entonces, estos macabeos, nos dice Flavio Josefas, se reunieron en guerrillas y se unieron y pudieron al final vencer las fuerzas de Antaicos Epífanes y liberar a la gente de ese yugo. Entonces, muchas cosas así se habían dado, se habían levantado caudillos y líderes entre los israelitas que luchaban por una liberación social, a nivel social, y esto era lo que la gente quería, esto era lo que la gente buscaba. Entonces, cuando ellos vieron a Jesucristo, que era un líder carismático, o sea, me refiero carismático en el aspecto de que atraía las masas, y aparte era una persona milagrosa, un profeta y que hacía milagros. Ahora, ¿por qué es esto importante de entender? Es porque, por ejemplo, Matías, uno de los caudillos que se levantó en revuelta en contra de Antaicos Epífanes, también era sacerdote de la línea Leví. Y muchos de ellos, de esos sacerdotes, se habían levantado en el pasado para dirigir a la gente en una revuelta en contra de los que venían a invadir a la tierra de Israel. Entonces no era extraño para ellos que un líder religioso, tenemos que tener en cuenta que esta era una teocracia. Lo que quiere decir eso es que el gobierno estaba unido, iba mano a mano con la religión. Entonces para ellos no era extraño que un profeta se levantase en armas. ¿Verdad? Se habían dado casos en el Antiguo Testamento de que profetas habían ayudado a los reyes de Israel, como por ejemplo el caso del profeta Eliseo, que le daba lo que el Señor le decía que iba a ser el rey si no me equivoco, el rey de Asiria, y le daba adelantadas las cosas para que pudieran estar listos cuando los asirios venían a atacar a ellos. ¿Verdad? Entonces, vemos el caso de Samuel, quien era un juez y era un profeta. O sea, no era extraño para los israelitas de que un profeta o un sacerdote o un religioso se levantase en armas y dirigiera a la gente en una revuelta. Entonces, no era extraño para ellos la posibilidad de que Jesús se levantara en armas con ellos y les liberase del yugo romano. Entonces el enfoque era un enfoque terrenal, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que al ver esta señal, lo lógico que ellos hacen es tratar de agarrar a Jesús por la fuerza y proclamarlo rey. Ahora, con esto valga decir que aparte de que era un líder y que atraía a las masas, que tenía el potencial de poder unir a todos los judíos en contra de los romanos y dirigirles en una revuelta en contra de los romanos, aparte hacía milagros y daba de comer milagrosamente. Entonces era una combinación perfecta, ¿verdad? Entonces vemos aquí que exactamente, entonces no era extraño para ellos, no era la posibilidad, no era extraña. Ahora vemos aquí que el Señor les pregunta a los discípulos y esta pregunta es la pregunta esencial que todo ser humano debe de hacerse. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Ahora Lucas 9,
21 al 27 nos dice que Jesús les anuncia su muerte. Lucas 9:21 nos dice que Jesús les mandó, y esto es en esta misma porción. Lucas nos da otro detalle que Marcos no nos da de este pasaje, ni Juan tampoco. Jesús les manda que de ninguna manera se lo dijeran a nadie. Lucas 9:21. Eso es tocante a lo que Pedro había respondido, a que él era el Cristo. La palabra Cristo es del griego Christos, que es la palabra que era usada para traducir la palabra Meshiach, del arameo, que quiere decir el Mesías. Entonces, Cristo no es el apellido del Señor, sino que es el título, el cual era el título mesiánico. Entonces, lo que Pedro está diciendo, tú eres el Mesías de Dios. Entonces, Lucas nos dice que Él les manda que de ninguna manera lo dijeran a nadie. Esto es en la luz de que ya lo querían hacer rey, ahora con esto más, pero por las razones equivocadas, como nos vamos a dar cuenta por lo que Lucas nos dice en versículo 22, nos dice, también les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea despreciado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Aquí vemos bien claro el contraste bien definido entre lo que el hombre quería y del plan de Dios. Como nos dice el profeta Isaías, tus caminos no son los mismos que mis caminos, ni tus pensamientos los mismos que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos, dice el profeta Isaías. Y aquí lo vemos bien claro, lo que Dios tenía planeado era liberar a su pueblo, pero no de un yugo físico, sino de un yugo espiritual, el cual es el importante. Porque ¿de qué nos sirve ganarnos al mundo si nuestra alma se pierde? Entonces, el Señor tenía en mente la misión que el Padre le había dado. Era una misión que tenía implicaciones no solamente temporales para este día o para este tiempo, sino que era una misión eterna. Tenía la eternidad en mente, no solamente las cosas de este mundo. Entonces vemos que Él les predice lo que Él va a pasar. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado, despreciado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que muera y resucite al tercer día. Y a todos les decía, esto es en Lucas 9:23 al 27, y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Esto es tocante a lo que estaba dándose al lugar, lo que estaba sucediendo, que ellos estaban pensando en un reino para ese momento, en ese lugar, ahora. Tenían su plan, tenían sus propias intenciones en mente y no las intenciones de Dios. Pero ¿qué les dice? Si alguno de seguirme, que se niegue a sí mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse a todo el mundo? Eso es en tocante a lo que estaba sucediendo. Al hecho de que lo querían tomar por la fuerza para hacerlo rey para esa economía, para ese momento, para ese instante, para el aquí y el ahora, pero no para la eternidad. Porque ellos estaban pensando solamente las cosas de este mundo. Pero no veían la necesidad del Salvador, no veían la necesidad del perdón de sus pecados, porque la
la sumisión del pueblo de Israel era que ellos eran los escogidos de Dios y por eso, simplemente por ser la descendencia de Abraham, ya la tenían hecha. Mas no obstante, la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Entonces el Señor le dice, porque ¿de qué sirve a uno ganarse a todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Ahora estas palabras son realmente aterrorizantes. ¿Por qué? Porque en el versículo 27 tenemos que ver esto en esta perspectiva. El Señor nos dice claramente que Él vino a darnos vida y que tuviésemos vida en abundancia. Mas sin embargo aquí Él promete que algunos de los que están ahí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Lo que esto implica, lo que tenemos que entender es que para la esperanza del cristiano es que cuando veamos al reino de Dios, entramos a la vida eterna. Esa es la esperanza del cristiano. Pero en este caso, estos individuos cuando viesen el reino de Dios, lo que recibirán es la muerte. Es lo que el Señor nos está diciendo, lo que les estaba diciendo. Algunos de ustedes, cuando vean el reino y cuando me vean venir en su gloria, la muerte les vendrá. No la vida, la muerte. Ahora, vamos a regresar un poco a esa pregunta que el Señor les hace a sus discípulos, porque en esa pregunta, cuando Él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo?, se encierra el punto más importante de nuestra fe, que es, ¿quién es Cristo? Ahora vemos en el versículo 19, Lucas 9:19 dice que algunos decían que era un profeta de los antiguos, que era Juan el Bautista resucitado. Pero Él les dice, ¿y ustedes quién creen que soy? Vemos que Pedro le dice, tú eres el Cristo de Dios. Ahora en el pasaje paralelo a este, en Mateo, Pedro le dice que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor responde a Pedro diciendo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque carne no te ha revelado esto, pero mi Padre te ha revelado esto. Y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca estableceré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ahora, aquí es donde la Iglesia Católica usa para abogar por la doctrina papal, ¿verdad? Sabemos que ellos abogan de que Pedro fue el primer papa, pero realmente de lo que está hablando el Señor Jesucristo es la fe, la fundación, la roca de la cual Él estaba hablando era la roca de la fe, porque aquí vemos claramente que realmente es importante saber quién es Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber quién es Cristo? Es por la siguiente razón. La ancla de nuestra fe es la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre.
Lo que quiere decir esto es que la tela de la cual la fe bíblica consiste, lo que la mantiene y la sostiene es la verdad. La gracia de Dios es la causa de que podemos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto? Pablo nos dice en Efesios 2:8 que somos salvos por la gracia de Dios y que el medio es la fe. Pero la causa, el factor causante es la gracia de Dios. Y dice, y esto no es de ustedes, pero es el regalo de Dios, para que de esa manera ningún hombre se vanagloríe. ¿Qué quiere decir eso? Para que ningún hombre pueda decir, bueno, yo sí soy salvo es porque yo acepté a Cristo en mi corazón, o porque yo hice una decisión por Cristo. No. O porque yo creí. O porque me bauticé. No. ¿Por qué? Porque todo eso implicaría trabajo, obras de justicia. Si decimos eso, sería el equivalente a decir que el resultado sería que nuestra salvación es una recompensa por haber creído, por haber aceptado a Cristo, o por habernos bautizado. Pero no. Pablo pone primero la causa. La causa es la gracia. Y es un favor inmerecido. La palabra gracia, que viene de la palabra griega charis, que quiere decir un favor inmerecido, gracia. Se usa también para describir amor sacrificial. La palabra charis, la palabra griega, esta es la palabra griega para la gracia. Entonces, la causa, el factor causante es la gracia de Dios. Por eso somos salvos. Pero el medio por el cual, escuchen bien, el medio por el cual esa salvación nos es dada, o sea, lo que es la causa efectiva, el conducto. Ya vimos que la causa es la gracia, pero el medio por el cual esa gracia nos es dada es la fe. ¿Verdad? Un ejemplo para ilustrar eso es como cuando una persona tiene un accidente automovilístico y llega la ambulancia y le levanta y le lleva al hospital. La ambulancia es el medio, pero no es la causa. La ambulancia simplemente es el medio que le lleva a donde está el cirujano, el doctor que le va a atender, el que le va a curar. Ahora, ¿qué pasaría si el conductor de la ambulancia no le lleva al hospital, sino que lo lleva a la ferretería? Sí está en la ambulancia y todo, pero si esa ambulancia no está en la verdad, si esa ambulancia no está dirigida, enfocada hacia la verdad, no importa que sea una ambulancia, si lo lleva a una ferretería no le va a servir de nada. De la misma manera, la fe por sí sola no nos salva, a menos que la fe, como vimos, la fe bíblica está anclada en la verdad. La tela de la cual la fe bíblica está hecha es de la verdad. Entonces, si lo que creemos acerca del Señor Jesucristo no está en línea, no está alineado con el Jesús bíblico, con lo que Jesús se ha revelado, como nos dice el escritor a los Hebreos, que en los últimos tiempos Dios se ha revelado por la persona de Jesucristo. En el pasado habló por profetas y prodigios, pero en estos últimos tiempos Él se ha revelado por la persona del Señor Jesucristo. Es la completa revelación. Tenemos los 66 libros, son la revelación completa de la fe dada de una vez y por todas a los creyentes. Como nos dice Juan en su epístola, primera de Juan, aquello que hemos visto, aquello que hemos palpado con nuestros propios manos, aquello que hemos tocado, es lo que les declaramos a ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos decir es esto?
que si lo que creemos de Cristo no está alineado, no está en conformidad con la revelación del Cristo bíblico, no tenemos al verdadero Cristo, no importa lo que digamos. Y nuestra fe entonces es muerta, inefectiva, como esa ambulancia que nos lleva a la ferretería. Si nuestro Cristo no está en línea con el Cristo bíblico, con el Cristo de las Escrituras, con el Cristo que se revela en su palabra, si nuestro Cristo no está en línea con la verdad, entonces hemos creído en una mentira y estamos en idolatría. Y esa fe no nos sirve de nada. Y eso es lo que debemos de entender, porque hay muchos cultos que dicen que Cristo era un buen hombre, pero no era Dios, que es creación, como dicen los mormones y los testigos de Jehová. Ahora, el Cristo bíblico no dio lugar a esas cosas. Él clamó ser Dios. Yo soy la verdad, la resurrección y la vida eterna. El Padre y yo somos uno solo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Quien quiera que cree en mí, ciertamente no caerá bajo condenación, pero ha pasado de la muerte a la vida. Entonces el Cristo bíblico no dejó lugar para esas cosas. Como dijo allá en Juan 4, el Señor Jesucristo a la mujer samaritana en el pozo, le dijo, te digo en verdad, cuando ella le quiso hablar de religión y de los lugares de adoración, le dijo, te digo en verdad que la hora ha llegado, que el Padre busca adoradores que le adoren, ¿en qué? En espíritu y verdad. Entonces el punto que debemos entender es que el Señor les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y vemos que esta gente creía en Él, le seguían, pero no sabían quién era Él. Y por eso querían hacerle rey a la fuerza. Así como muchos ahora creen conocerle y quieren imponer sus ideas en la palabra de Dios. Y usan la palabra como un trampolín para sus ideas. En lugar de someterse al Cristo bíblico. Vamos a parar aquí. La próxima semana vamos a continuar analizando este pasaje.